Usar ganchos mentales tiene el poder de hacerte un mejor coach porque te puede hacer un mejor maestro. Y hoy te voy a enseñar cómo. Tradicionalmente, cuando mandas una jugada, el cerebro de tus jugadores tiene que hacer estos 4 pasos: escuchar, recordar, interpretar y accionar en ese orden. Y en mi experiencia, cuando los jugadores dependen mucho de la memorización para entender cuál es su trabajo en un esquema en particular, tienden a tener más dificultades para ejecutar de manera instintiva y de manera rápida, porque hay más pasos entre el proceso de escuchar hasta el accionar. Te voy a dar una breve explicación de cada uno de estos. Número 1, escuchar. Cuando hablamos de escuchar, significa que tu jugador tiene que escuchar la llamada. O si eres un equipo que hace señales o que trabaja con cartulinas, tienen que poder ver lo que sea que les estás pidiendo, el input sensorial desde que escuchan la llamada o desde que ven lo que tú mandaste, ¿ok? Siguiente es recordar. Tienen que recordar qué esquema hace referencia esa llamada. Es decir, entiendo que la llamada que mandó el coach es Superman, por ejemplo. Ahora yo tengo que tratar de recordar cuál es el esquema o qué jugada es la que nosotros ejecutamos cuando el coach dice, por ejemplo, Superman. Bien, paso número 2. Paso número 3, ahora tu jugador tiene que interpretar lo que esa jugada le exige. ¿Ok? Es decir, la pregunta que se está haciendo tu jugador son dos cosas que hace cuando interpreta. Número 1 es, ¿cuál es mi trabajo? Número 1. Y número 2, va a empezar hasta cierto punto a precargar el movimiento. Cuando vemos como una computadora que está, el círculo está cargando y cargando y cargando y el mismo círculo está dando vueltas, tu jugador está haciendo exactamente lo mismo. Está precargando lo que llamamos el patrón de instrucciones para el movimiento que esta jugada, que este esquema va a requerir de él. Y ya por último, paso número 4 que tiene que realizar tu jugador para poder ejecutar desde que tú mandas una jugada al momento de que él ejecuta es ahora sí accionar. Es decir, ahora sí vamos a generar el patrón de movimiento que yo dije que íbamos a ejecutar o que yo interpreté que vamos a ejecutar. ¿Qué significa? Pues es muy sencillo, que si yo soy un guardia de este lado, la llamada, no sé, fue Superman y Superman para nosotros es poder, yo sé que entonces tengo que trabajar este doble junto con este hombre y entre nosotros dos vamos a mantener integridad de pared hacia el primer linebacker que se aparezca. Eso le permite a tu guardia entonces interpretar todo eso y decir, ¿sabes qué? Voy a usar mi hombro derecho con mi pierna izquierda y mis ojos están viendo a ese hombre en caso de que quiera disparar por aquí. Y si no y quiere disparar por encima, tengo que estar listo para meter mi mano, meter mi cadera y pelear para mantener mi ángulo sobre ese hombre para que se pueda despegar el tackle. Y por cierto, coach, si quieres mi ayuda personalizada para convertirte en un mejor maestro y por lo tanto ayudarte a ser un mejor coach, esta es solo una de las muchísimas cosas con las que te puedo ayudar ahí adentro de Coach Lab. Todavía quedan algunos lugares para los coordinadores que quieran mi ayuda personalizada. Vamos a trabajar uno a uno contigo hasta que puedas divertirte más, anotar más puntos y estresarte menos. Así que si eso suena como algo que te interesa, ve a school.com/coachlab o haz clic en el link de la descripción aquí abajo y nos vemos ahí adentro. Esos son los 4 pasos que tienen que tomar los jugadores tradicionalmente en una metodología de enseñanza tradicional de fútbol americano, ¿ok? Pero si nosotros hacemos un buen trabajo de diseñar y enseñar con ganchos mentales, podemos eliminar completamente uno de estos procesos, que es recordar. ¿Por qué? Porque si el gancho mental por sí mismo me ayuda a recordar lo que tengo que hacer, porque la llamada se parece o la llamada suena como lo que se me está pidiendo que yo haga, entonces el proceso para mi jugador va a ser escuchar, y de escuchar voy a poder pasar inmediatamente a interpretar y de ahí voy a poder accionar. Y podemos eliminar el proceso extra, el paso extra de tener que recordar que depender de mi memorización. Entonces puedo escuchar, interpretar y accionar. Y aunque no parezca una gran diferencia, esos son 2 jugadores completamente diferentes. Porque un jugador que tiene que frenarse a pensar y recordar cuál es su trabajo, se congela y es lento. Y no es un jugador que juega rápido y de manera instintiva. Un jugador que es instintivo ejecuta su trabajo a máxima velocidad y con máxima intensidad y no tiene que pensar. En mi experiencia,
Eso es lo que gana partidos de fútbol, no la complejidad de tu esquema, no necesariamente si es el mejor esquema posible, pero el hecho de que tus jugadores lo ejecutan a máxima velocidad y de manera instintiva, eso casi siempre te da una ventaja competitiva muy grande. Te pongo un ejemplo rápido ya para terminar de ilustrar este método súper sencillo de ganchos mentales. Es una de las mejores cosas que he escuchado en un buen rato. Hace ya tiempo mi coordinador defensivo estábamos enseñando match quarters, en donde vamos a igualar a los ofensivos después de tantas yardas, y le estaba enseñando eso a los jugadores y de repente les pregunta, ok, yo estaba sentado ahí en las gradas, estaba viendo cómo él enseñaba, cómo él instalaba, y de repente les pregunta, ok, ¿quién ha usado Tinder? Pues todos empezaron a reírse porque pues, ¿qué tiene que ver el tema de Tinder con lo que estamos haciendo ahorita de fútbol americano, verdad? Y dice, ok, ¿y qué pasa cuando haces match? ¿Qué significa? Y los chavos se rieron y empezaron a aventar respuestas, contestar una cosa u otra. No, coach, pues significa que voy a conseguirme una novia. Oh, que significa que voy a tener una cita. O de ahí van de mal en peor, ¿verdad? Y pues mi coach los está escuchando, callado. Y de repente se les queda viendo y resume. Y les dice, emparejar. Te emparejas. Te emparejan con alguien. Y casi pude escuchar el clic en la cabezota de todo mundo. Entonces él siguió y les dijo, en este concepto nos vamos, como en Tinder, nos vamos a emparejar con el ofensivo después de que cruza 7 yardas. Es decir, cualquier trayectoria que cruce 7 yardas, los vamos a emparejar y lo vamos a igualar. Vamos a hacer match con ellos. Y te juro que esa idea nunca se les va a olvidar. Y de ahí en más, tú puedes ponerte lo creativo que tú quieras. Por ejemplo, les puedes hacer la analogía de que necesitas mínimo unos 7 mensajes antes de que puedas emparejarte con alguien o antes de que puedas tener una conexión con alguien. Es lo mismo. En este caso, les puedes hacer la analogía de yardas. Es decir, si hacen algo que esté abajo de 7 yardas, significa que no están interesados, entonces no nos vamos a emparejar, ¿verdad? Usando la misma analogía, el mismo ganchito mental de Tinder. En ese caso, no nos emparejamos, pero después de 7 yardas están comprometidos, entonces sí nos vamos a emparejar. Ese tipo de enseñanza nunca se les va a olvidar. Y en mi experiencia, cada uno de esos momentos de enseñanza en tu programa es una oportunidad para crear ese tipo de ganchos mentales que ayuden a tus jugadores a no tener que pensar y poder ejecutar más rápido y de manera instintiva, porque eso les va a permitir, estoy seguro, ganar más juegos. Así que antes de pensar en cómo vas a enseñar algo, quizá como a ti te lo enseñaron cuando eras un jugador o como tú lo viste cuando viste alguna clínica, platicaste con algún coach o viste algún video, considera cómo puedes crear un gancho mental más creativo que le ayude a solidificar la comprensión a tus jugadores. Pero en realidad, coach, es que esto no es ni siquiera el mayor problema con el que muchos de los coaches con los que platico adentro de Coach Lab están lidiando, porque no importa qué tan bueno seas para enseñar, si tienes demasiadas jugadas o formaciones en tu ofensiva, eso podría ser la razón que te está evitando que anotes más puntos. Así que si quieres descubrir 3 maneras sencillas de cómo puedes tú simplificar tu ofensiva hoy mismo para que puedas dominar como coordinador ofensivo, haz clic en este video y nos vemos allá.